el Dr. Tras mostrar aptitudes extraordinarias para la psicología, Herman fue elegido para realizar un curso de formación especial en un programa avanzado de neurociencia, que se celebraba en el Instituto Conmemorativo Levi, unas instalaciones secretas en Illinois controladas por la CIA. Allí fue donde Herman conoció al Dr. Otto Stamper. Bajo su supervisión, Herman empezó a emplear extraños métodos cada vez más crueles para sonsacar información a los presos enviados al instituto, que en realidad era también una prisión y un centro de reeducación secreto para quienquiera que fuera el enemigo de los Estados Unidos del momento. El uso indiscriminado de las violentas terapias de electrochoque dio excelentes resultados, y fruto de ello se pudo descubrir varias amenazas a la seguridad nacional. Con los años, a Herman se le empezó a conocer como el doctor, y nadie cuestionaba si contaba con un título académico de medicina o no, ni qué les ocurría a los presos cuando ya habían revelado la información. Solo se descubrió la horrible verdad después de que no se tuvieran noticias del Instituto Conmemorativo Levi durante toda una semana. Encontraron a los empleados, pacientes y presos muertos, con todo tipo de contusiones en la cabeza. Fue posible identificar los cadáveres de los presos y del personal, incluido el del Dr. Otto Stamper, pero no había ni rastro de Herman Carter, alias el Doctor. Desde muy temprana edad, Herman Carter comprendió la psique humana. Analizar y reconstruir algo tan poderoso como el cerebro le intrigaba. Era un alumno apartamento y ganó la atención de sus maestros. Se destacó en la escuela secundaria y fue publicado en Partisan, una gaceta de psicología. Al cabo de un año, Carter fue incluido en el programa avanzado de neurociencia de Yale, realmente, un frente para la CIA. El poder mental es una necesidad si estás a punto de conquistar el mundo y acabar con tus enemigos. La CIA entendió esto, por lo que el interrogatorio y la inteligencia se convirtieron en su prioridad número 1. Todo lo que necesitaba era gente brillante, como Carter. Carter y otros reclutas de primer nivel fueron transferidos fuera del campus, a una instalación secreta en Illinois, conocida como el Instituto Conmemorativo Levi. Un protegido ansía un mentor, y ahí es donde el señor Stamper intervino, y enseñó a Carter que la información es todo, y el conocimiento es poder. Se le dieron los instrumentos necesarios, una mano guiadora, y más o menos todo lo que pidió. Nunca se dio cuenta de que la luz del sol había comenzado a ser tan escasa, que él también se mantuvo en la oscuridad. Porque el conocimiento no solo te da poder, sino que también te transforma en una amenaza. Extraer información era su misión. El señor Stamper animó a Carter a ir más lejos y no considerar esto una facilidad médica normal, ningunos ojos los miraban, no habían reglas. La agencia solo señaló a Carter en la dirección correcta, luego comenzó a dar unos pasos hacia atrás cuando vio cómo Carter podía caminar por su cuenta. Los sujetos de pruebas dóciles fueron intercambiados por espías reales, gente que jugó un papel en los problemas fuera de la instalación. Carter asumió este nuevo papel, el proyecto Awakening tomó forma, y en papel Carter lo describió como interrogación experimental. Fue aprobado, y durante unos meses, nadie llamó a su puerta. Los gritos y los gemidos llenaron el pasillo fuera de su laboratorio. Las luces fluorescentes parpadearon cada vez más. ECT, terapia electroconvulsiva, por sus siglas en inglés, se convirtió en un plato estándar en el menú. Los prisioneros detenidos en la instalación rogaron a los guardias que los llevaran a cualquier otro laboratorio, excepto al de Carter. Los rumores fueron desatendidos al principio. Gibbon se crecía cuando llamaba la atención de los demás. Se sentía más vivo con cada mirada que se clavaba en él y con cada lengua que pronunciaba su nombre. Entre todo aquel prestigio, solo tenía un único anhelo: conseguir más. Desde que era niño sabía cómo enamorar al público. Trabajaba en el restaurante de la familia y atraía a los clientes con su espectáculo de lanzamiento de cuchillos. Los turistas más ingenuos se creían que era algo típico de la cultura surcoreana y pagaban encantados más dinero para presenciar la actuación. El padre de Iwon se gastaba todo el dinero que producía el negocio en clases de baile y canto para su hijo, para que alcanzara la fama que él no pudo tener. Gibbon no le decepcionó. Tras años mostrando su destreza a los idiotas de los programas de cazatalentos, puso rumbo al estrellato. Jung Jin Lee, una productora de One Entertainment, decidió incluir a Gibbon en su programa de formación.
Se lo llevó a un internado de Seúl donde practicaba 14 horas al día para convertirse en una estrella. Aprendió a moverse, a cantar y a obtener el equilibrio perfecto entre seguridad e inocencia. Aunque era agotador, aquel esfuerzo dio sus frutos. Jung-jin escogió a Ji-won para entrar en el grupo No Spin y así darles un toque más descarnado a sus temas. El éxito llegó casi de inmediato. Ji-won vivía en una burbuja, entre entrevistas y la adoración del público. Aunque esa apretada agenda dejaba exhaustos a sus compañeros, él se sentía más vivo. Cada día era la confirmación de que estaba por encima de la mediocridad de la sociedad. No obstante, poco a poco, aquella fama le supo a poco. Cuando observaba a sus fans, veía cómo aquella alegría y envidia se dividía entre los 5 miembros del grupo, disminuyendo así su valor. Aquella validación con la que tanto había disfrutado ahora le dejaba con el deseo de obtener más. Ji-won mantuvo su imagen, fingiendo encanto donde solo había odio incrustado en su ser. Grabó el último álbum de No Spin junto a los demás miembros del grupo sin ningún inconveniente. Tras un largo parón para comer, regresó al estudio para descubrir el regalo que le había hecho el destino. El olor a cables quemados era inconfundible. Corrió hacia la sala de control y vio que la puerta había quedado bloqueada por unos altavoces. Al otro lado, sus compañeros aporreaban la puerta desesperados. Sus alaridos se acompasaban con el crujido de las llamas. Ji-won se dirigió a ellos, corrió hacia los altavoces para apartarlos y se detuvo. Permaneció inmóvil. Cada respiración era un esfuerzo consciente y deliberado que exigía toda su atención. Apenas se podían escuchar los chillidos hasta que, poco a poco, se alejó de allí. Y después, lo escuchó. Mientras las llamas los engullían, gritaban su nombre. Le suplicaban que los salvara. Ji-won. Ji-won. Ji-wonak. Nunca había oído nada tan maravilloso. Cuando llegaron los bomberos, sus lágrimas no eran fingidas. Ji-won quedó encumbrado como una figura trágica, un héroe que había arriesgado la vida para salvar a sus amigos. Jung-jin sacó provecho de la situación y lo llevó a incontables entrevistas, hasta que fue necesario un cambio de imagen. Volvió a emerger como el traicionero, un artista en solitario que producía sus propias canciones. Bajo su salvaje apariencia se ocultaba un tierno corazón. Sin embargo, cuando no actuaba en conciertos ni escenarios de televisión, algo muy oscuro creía en su interior. Acechaba por la noche a víctimas que vivían solas. El primero fue un universitario del conservatorio con una voz maravillosa. Ji-won lo despertó golpeándole el cráneo con un bate de béisbol, lo ató de pies y manos y lo amordazó con un trapo que fijó con cinta adhesiva. Se pasó horas torturándolo y diseccionándolo vivo. Aún así, le faltaba algo. Un sonido, una conexión. Quería escuchar aquella maravillosa voz suplicando mientras le abría el vientre, pero solo escuchaba los gritos ahogados por el trapo. Aprendió de la experiencia y modificó sus métodos. Tenía que secuestrar a las víctimas y llevarlas a un edificio abandonado donde pudieran gritar sin ningún tipo de limitación. Usó esos sonidos para crear música, hiriéndolas en diferentes lugares para producir varios alaridos y aullidos. Apuñalar el músculo cuadrado lumbar provoca un gemido largo y gutural, y rajar la arteria carótida hace que las personas suenen como si se estrangulara un gato. Su sufrimiento transmitía sinceridad. Ji-won grababa todas las sesiones y usaba sintetizadores para incorporarlas en sus temas, camuflando esos espantosos sonidos entre varias capas de melodías. Disfrutaba enormemente con este trabajo. Además, iba dejando pistas a la policía. Por ejemplo, colocó una estola de bisón, usada en una sesión de fotos reciente, alrededor de una víctima degollada. En el siguiente asesinato, extrajo los dientes de un hombre para que se pareciera a un boxeador que aparecía en uno de sus videoclips. Durante otro desesperado intento por llamar la atención, asesinó a una fan que había conocido en un encuentro VIP. Tras arrancarle los ojos, colocó unos gemelos de diamante en las órbitas y le escribió con sangre en el pecho la frase: "He visto a Dios". Cada escena era un espectáculo impresionante. Entre la música y los asesinatos, la obra de Ji-won estaba en boca de todo el mundo. Sin embargo, toda esta entrega por el arte de la violencia hizo que su carrera musical se resintiera. Los ingresos disminuyeron considerablemente y los ejecutivos de McTae lo señalaron como responsable. Jung-jin lo defendió con uñas y dientes, pero no contaba con el respaldo de nadie. Se decidió que Ji-won dejaría de producir sus propios temas. Esa decisión resultó ser devastadora. Sus temas mezclaban humanidad y música, pero el estudio solo quería cosas genéricas y comerciales. Esa fue la gota que colmó el vaso.
Si no lograban entender su arte, les incorporaría en él mismo para que lo apreciaran. Tenía 3 meses para preparar una actuación privada para la junta ejecutiva de Mi Tae-hwan. 3 meses para planear su obra maestra. Le pagó muchísimo dinero a un veterinario a cambio de botes del gas de la risa. Después, sobornó al técnico de escena del auditorio privado de Mi Tae-hwan para tener acceso al lugar. Su fama le permitía gozar del beneficio de la duda, algo que una persona anónima jamás tendría. Cuando el espectáculo estuvo listo, el gas se fue filtrando en el lugar mientras los ejecutivos y tramoyistas esperaban a Ji-won, que se había retrasado a propósito. Cuando llegó, los cuerpos semi-inconscientes yacían en sus asientos o se arrastraban por el suelo. Rápidamente amordazó a todo el mundo y solo se detuvo cuando llegó a Jung-jin. Al fin y al cabo, ella lo había sacado del abrevadero y le había encauzado hasta estar donde merecía. Por eso la recompensaría con un asiento privilegiado para el inminente espectáculo. Aunque estaba sedada, Jung-jin se defendió, aprovechando la ira que sentía en su interior, mucho más intensa que la del resto. Como única asistente al espectáculo, la colocó y la obligó a mantener los ojos abiertos para que disfrutara. Los demás ejecutivos no dejaban de llorar, pero Ji-won los subió igualmente al escenario para llevar a cabo el último acto. Con una mueca de desprecio, los maquilló toscamente y los iluminó con unos focos. Se convirtieron en sus instrumentos. Al ritmo de unas melodías creadas por él mismo, los fue torturando, moviéndose grácilmente de un cuerpo a otro y produciendo un crescendo operístico con sus lamentos. Las víctimas gritaban, gimoteaban, chillaban y llamaban a sus seres queridos, a sus madres. Fue un despliegue de emociones fantástico, la revelación de la condición humana, y no apartaban la mirada de Ji-won. Las vísceras adornaban el escenario hasta que un cuchillo puso fin al sonido del último instrumento humano. La música se detuvo. Ji-won, cubierto de sudor y sangre y exhausto, miró a Jung-jin y le hizo una reverencia. Fin del espectáculo. Había alcanzado la perfección. Se acercó a Jung-jin cuchillo en mano, dispuesto a liberarla de sus ataduras antes de terminar. Pero, justo cuando se acercaba a ella, llegó la niebla. No sabía de dónde provenía, pero aquel frío húmedo los envolvió, y era una sensación agradable. Acertó a ver un majestuoso escenario, hospitales y templos, bosques y mataderos, un plano eterno adornado con ganchos oxidados donde 1 millón de ojos lo verían, huirían de él y disfrutarían de la experiencia que les podía proporcionar. Solo tenía que aceptar, convertirse en parte de la niebla y, lo más importante de todo, hacer que gritaran sin parar. Un bis. ¡Kanda! Lisa Charlotte creció en un pueblo tranquilo. Sus vecinos eran amables, y los mayores se ayudaban entre sí y mantenían vivas las tradiciones. Lisa sentía predilección por los talismanes que le habían enseñado a dibujar para conseguir protección y buena suerte. Una noche, mientras volvía a casa a través del bosque, estalló una terrible tormenta. Se resbaló en el suelo mojado en medio de la oscuridad y se golpeó la cabeza. Mientras perdía la consciencia, vio varias figuras oscuras acercarse a ella desde la espesura. Pronto se encontraban lo suficientemente cerca para poder adivinar lo que sus malvadas y hambrientas sonrisas pretendían. Se despertó encadenada en la pared de un sótano inundado. En la penumbra podía ver a otros, cuyas heridas abiertas estaban cubiertas de moscas. No tardaron mucho en morir cuando los caníbales empezaron a cortar trozos de sus cuerpos con sus cuchillos oxidados. Pero de alguna forma Lisa consiguió sobrevivir. Hambrienta y mutilada, sus grilletes ya no apretaban tanto sus escuálidos brazos. Empezó a tirar, y el metal desgarró su carne y su piel hasta que consiguió liberarse. Su carne supuraba un pus amarillento, y se podían ver sus huesos a través de las heridas gangrenadas. Se sentía incapaz de seguir adelante. En medio del delirio, recordó su hogar, recordó a los ancianos, trazó los símbolos que le habían enseñado. Un hambre oscura se despertó en su interior. Ansiaba sangre. Eligió la venganza. Kenneth Chase nació en 1932 tras un parto difícil que le costó la vida a su madre. Esta tragedia creó una brecha entre el niño y su padre que nunca se cerró. El chico creció junto al resentimiento y a los problemas con el alcohol de su padre.
Cuando Kenneth empezó a ir a la escuela, ya apenas hablaban el uno con el otro. El chico no destacó en nada salvo en los deportes. Creció alto y fuerte y sobresaliente en las pruebas atléticas, pero se negó a ingresar en ningún equipo. De camino a casa, encontraba plumas en el suelo y empezó a coleccionarlas. Las guardaba en una caja de puros bajo la cama. Su padre estaba todo el día trabajando o sumido en el estupor causado por la bebida. Kenneth pasaba las horas solo, fascinado por la regularidad de las barbas de las plumas, sintiendo su suave tacto mientras le acariciaban los labios. Mientras contemplaba los pájaros que acudían al comedero en su jardín, pensaba en lo suaves que serían y se decidió a atrapar a uno. Se ganó la simpatía del dentista local y pudo hacerse con algunos anestésicos que echó en el comedero de las aves. Con esta trampa, esperaba poder dormir a un pájaro el tiempo suficiente como para poder tocarlo. Tras varios intentos fallidos, consiguió capturar a un petirrojo. Cuando tuvo su vida en sus manos, aquello le produjo una súbita excitación. Había pensado en liberar al pájaro una vez se recuperara de la anestesia, pero en lugar de ello, esperó a que los ojos de la criatura recobraran la conciencia. En el momento en que el animal empezó a debatirse, no aflojó su agarre. Apretó su garganta con fuerza hasta que las plumas del pecho dejaron de moverse. Se deshizo del cuerpo, pero conservó una sola pluma con la que empezó una nueva colección y tiró el resto por considerarlas falsas. A finales de la década de los 40, Kenneth ya había dejado el instituto y trabajaba como mozo de un restaurante local. Ahora se centraba en presas más grandes, como ardillas, mapaches o perros. Se hizo un experto a la hora de calcular las dosis de anestesia necesaria para cada una. A principios de 1954 desapareció un joven y el pueblo entero estuvo mirando hasta debajo de las piedras para encontrarlo. Unos meses más tarde, el padre de Kenneth halló la caja de puros mientras hacía unos arreglos en el sótano de la casa. Al abrirlo, contempló horrorizado una colección de plumas, patas de animales y un dedo humano. Al volver del trabajo, Kenneth vio a su padre salir del sótano con la caja de puros en las manos. No dijo nada, simplemente se dio media vuelta y jamás volvió a pisar su hogar. Tras varias semanas de vivir a la intemperie, dio con un circo ambulante y dada su asombrosa fuerza, lo contrataron para trabajar con las cuerdas. Adoptó un nuevo nombre, Jeffrey Auk. A Jeffrey no le quedó otra que aprender a socializar en esa comunidad tan cerrada de la que ya formaba parte. Adoptó una nueva personalidad como si se tratase de un disfraz y pronto se le abrió la fama de persona servicial y encantadora, con lo que se ganó el aprecio de su nueva familia. Durante la siguiente década, formó parte del circo y viajó de una punta a otra de los Estados Unidos. Pero esa existencia no le resultaba gratificante y poco a poco cayó en malos hábitos. Bebida, comida basura, drogas, todo y en exceso. Durante un tiempo, se bastó con esos vicios, pero no tardaron en resurgir sus viejos instintos y su estilo de vida nómada se convirtió en una tapadera para sus asesinatos. Robaba ropas y maquillaje a los actores y se confeccionaba un disfraz con el que acercarse a sus víctimas antes de anestesiarlas. Luego las llevaba a su caravana, donde al despertar comprendían con horror que estaban a su merced. Entonces se divertía atormentándolas física y psicológicamente. La desesperación de aquellos gritos perdiéndose en la noche eran el estímulo que necesitaba. Cuando apenas les quedaban fuerzas, Kenneth examinaba sus dedos con detenimiento en busca del más bonito y los relamía para dar con el más sabroso. Cuando se decantaba por uno, lo rebanaba para añadirlo a su colección, deshaciéndose del resto del cuerpo. Hombres o mujeres, jóvenes o viejos, le era indiferente. La esencia de una buena colección está en la variedad, en los recuerdos e historias que evocan. Cada vez despojaba menos del disfraz y más de antigua personalidad para abrazar su verdadero ser, el payaso. Con el tiempo, se volvió confiado y descuidado. La mujer pidió ayuda a gritos y cuando Kenneth despertó, ya tenía a todo el circo encima. Sin embargo, logró montar en su caballo a tiempo y perderse con su caravana en la noche. A partir de entonces, recorrió el país como un parásito de carnavales y circos, que apareció pese a no figurar nunca en el programa. Quienes eran lo bastante valientes o tontos como para dejarse atraer por él eran atrapados y desaparecían antes de que nadie se percatase de su ausencia. Tras mucho deambular, dejó de transitar las rutas convencionales de los Estados Unidos y atravesó un velo de niebla que lo condujo a otra dimensión. Un espacio de transitoriedad e impertinencia que se ajustaba perfectamente a la existencia que él había elegido. Sintiéndose más a gusto de lo que había estado en toda su vida, se asentó y esperó pacientemente a su primer visitante.
Cuando tenía 5 años, Adiris, la más pequeña de 7 hermanos, fue abandonada en las escaleras del templo de la purgación de Babilonia, cuyos escalones de ladrillo rojo ardían bajo el sol. Para poder lidiar con el trauma y el dolor, se aferró a la creencia de que todo era un plan de los dioses. Su nueva vida consistía en una tranquila servidumbre. Cuidaba los jardines, preparaba comida para las ceremonias y abrillantaba los quemadores de incienso rituales. Rezaba por las noches, pidiendo una señal que revelase su propósito en la vida. Cuando se hizo mujer, asistió a los sacerdotes de más alto rango en la adoración anual de la cabra marina, el dios del agua y la creación. Balanceando el incensario por la sala hipóstila, Adiris lanzaba densas humaredas negras que alcanzaban los imponentes pilares de piedra antes de desvanecerse. Sus preocupaciones desaparecieron y se sintió bendita de una forma que la acercaba más que nunca a los dioses. Trabajó tan duro como pudo cada día a partir de entonces. Cumplía con sus obligaciones mientras aceptaba otras nuevas, ayudaba a los sacerdotes durante los rituales de purificación. Los sacerdotes necesitaban cada vez más y más ayuda. Las purificaciones se realizaban diariamente para responder a la demanda que llegaba desde fuera de los altos muros del templo, donde había resurgido una catastrófica plaga. En cuestión de meses, los sacerdotes contrajeron la enfermedad. No pasó mucho tiempo hasta que se empezaron a sentir demasiado débiles para realizar cualquier tipo de ritual. Adiris, tras haber asistido a muchos rituales de purificación, era la única que podía seguir llevándolos a cabo. Había que contener el pánico en aumento, incluso si solo una novicia podía encargarse de ellos. Nerviosa antes de su primera ceremonia, Adiris visitó la cámara del santuario de los sacerdotes. Mientras encendía las velas vio una estrecha apertura al fondo. Como pudo se coló por el hueco y llegó a una cripta oculta bajo el santuario. En la cámara solo había una estatua dorada de una mujer, con los brazos extendidos y los dedos cubiertos de joyas. Era la señal que Adiris llevaba años esperando. El gran salón estaba repleto de seguidores que se inclinaban ante la presencia de Adiris. Con grandes zancadas, llegó hasta el altar de ladrillo y agarró la daga ceremonial forjada en plata. Sus dedos cubiertos por anillos de rubí apresaban la hoja como si fuesen garras. Esta repentina muestra de lujo intrigó a los seguidores, que ya estaban sorprendidos por su belleza y juventud. Según empezó a recitar la épica de la creación, una mujer al fondo se desmayó. Adiris fue corriendo hasta ella y se dio cuenta que sus pies estaban cubiertos de ampollas negras. Sin dudarlo, Adiris cogió la hoja sagrada y la empleó en su propio pie, con lo que se cortó un dedo. Seguidamente, ofreció la extremidad ensangrentada a los dioses, junto a una petición de protección sobre aquella mujer. Un silencio se apoderó de los seguidores, que veneraron a Adiris como su nueva sacerdotisa. Las historias sobre su riqueza, belleza y devoción se propagaron por la ciudad, tan rápido como la enfermedad. Sus seguidores no tardaron en referirse a ella como la suma sacerdotisa de Babilonia. Pero la fe de Adiris fue puesta a prueba cuando mostró los primeros signos de infección. Empezó a toser una mezcla de flema y sangre, le empezaron a aparecer abscesos en el cuello y su pie, ahora con 4 dedos, empezó a oscurecérsele. Avergonzada por su estado, comenzó a llevar un tocado con velo y un incensario que cubriese el rancio hedor que desprendía su piel. Con la esperanza de encontrar la salvación, seguía realizando rituales y ofrecía agua y comida bendecidas a sus seguidores. Pero ningún ritual podía salvarla. En un intento desesperado por apaciguar a los dioses, Adiris se exilió de la ciudad por voluntad propia. Viajó hacia el norte con varios seguidores, atreviéndose a cruzar los fríos bosques de Urashtu hasta que caminar dejó de ser posible. Acamparon en una cueva húmeda, donde Adiris yacía en un charco de vómito. Tenía tan hinchado el pie, ya completamente negro, que no podía avanzar más. Tanto ella como sus seguidores se dieron cuenta de la verdad en esa cueva. La plaga los había infectado a todos. Vomitaban sin parar. Arrodillándose entre sus seguidores, Adiris realizó una última oración. El humo negro del incienso se elevó por el aire húmedo antes de que una fría brisa se lo llevara. Jamás se encontraron los cuerpos de Adiris o de sus seguidores. Muchos contaron historias de su retorno, pero nadie sabe realmente cuál fue la suerte de la suma sacerdotisa de Babilonia. Rin era la única descendiente de la familia Yamaoka.
Se crió en las polvorientas paredes de una casa tradicional de Kagawa. Estudió educación en Takamatsu, una universidad privada, lo cual supuso un duro golpe a la ya de por sí precaria situación financiera de la familia. Ese mismo año, su madre enfermó y las facturas comenzaron a acumularse. Rin consiguió un trabajo a tiempo parcial en un esfuerzo inútil por tratar de mejorar la situación económica familiar. Su padre se enfrentaba a una deuda que no dejaba de crecer, así que comenzó a trabajar doble jornada con la esperanza de conseguir un ascenso. Fue entonces cuando empezó a no poder dormir. Un susurro siniestro lo mantenía despierto toda la noche y le recordaba lo desesperada que era su situación. Estaba tan agotado que empezó a perder contacto con la realidad. Decidido a luchar contra lo que la voz le susurraba por las noches, el padre de Rin recurrió a una medida desesperada. Se reunió con su jefe, le explicó su situación y le rogó que le concediese una bonificación, un anticipo, una baja laboral, lo que fuera. Su solicitud fue rechazada. La empresa había sacado una remesa que le había ocasionado muchos gastos. Necesitaban un cabeza de turco, y el padre de Rin tenía el perfil idóneo para ello. Lo despidieron tras 22 años de servicio. Esa noche, Rin llegó a casa después de trabajar. Había tenido que atender a unos clientes que se habían quedado hasta tarde en el restaurante. Mientras dejaba la bicicleta en el cobertizo, escuchó los gritos de su madre provenientes del interior de la casa. Entró a toda prisa y subió las escaleras que conducían a la habitación de sus padres. Se encontró a su madre cortada en pedazos en el suelo. Le habían cercenado limpiamente los miembros, estaban colocados en una posición antinatural. Tenía los pechos rebanados, lo que dejaba entrever su caja torácica enteramente abierta. Rin comenzó a sentir arcadas. Una katana afilada se abalanzó sobre ella. La joven bloqueó el ataque con el antebrazo desnudo. El intenso dolor se vio interrumpido por una espeluznante revelación. Era su padre quien blandía la katana, con una mueca estoica. Le gritó que se detuviera, pero este volvió a cortarle nuevamente el brazo. Trató de huir, pero resbaló en el suelo empapado de sangre. Sirviéndose del marco de la puerta como apoyo, consiguió levantarse. La katana atravesó la pared y le alcanzó el brazo sano. Escapó hacia el pasillo aullando de dolor, pero no pudo evitar la espada de su padre. Retrocedió aterrorizada mientras intentaba sujetarse la carne blanda que le colgaba del abdomen. La imagen de las extremidades de su madre se sucedieron como una película en su cabeza. Rin cargó contra su padre y consiguió que se trastabillase. Pero se recuperó lo suficiente como para golpear con el puño el destrozado abdomen de la chica, lo que la hizo retorcerse de dolor. Mientras intentaba levantarse con las pocas fuerzas que le quedaban, su padre le desgarró el muslo, obligándola a desplomarse. Rin comenzó a arrastrarse en dirección a las escaleras, pero su padre la agarró del pelo y la estampó contra una mampara. El cristal se rompió a causa del impacto y Rin cayó al piso de abajo. Oyó pasos por encima de ella. Consiguió moverse a duras penas hacia un mar de cristales rotos que le cortaban la carne, pero eso ya no importaba. Tenía que detenerle. Tenía que hacerle pagar por lo que les había hecho a su madre y a ella. Rin tosió sangre, y al hacerlo se golpeó contra un cristal y se cortó la barbilla. Comenzó a percibir un latido grave. Parecía que su cuerpo pesara tanto que le resultaba imposible moverse. El suelo tembló con los pasos de su padre. Rin sabía que no sobreviviría, pero ya no le importaba. Se vengaría, en esta vida o en la otra. Una oscura niebla comenzó a oscurecerle la visión, pero eso no templó su ira. No descansaría, todavía no. La oscuridad susurró y le prometió sangre y venganza. Se selló un pacto y Rin cerró los ojos.